buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre temas del narcisismo. Y el día de hoy les quiero hablar sobre el tema de perdonar al narcisista, o más bien no quiero perdonar al narcisista. Yo sé que en muchos lugares lo primero que recomiendan para sanar una herida es perdonar. Y de hecho, llegué a estar en ese lugar de siempre a las personas que llevan coach conmigo decirles, la primera parte es perdonar a la persona que te hizo daño. Pero ¿qué pasa cuando la persona te dice no quiero perdonar al narcisista? No puedo perdonar al narcisista. Y es totalmente lógico que después de pasar por una relación así, lo que menos te den ganas es perdonar a este personaje. ¿Por qué? Porque después de saber que estas personas no sienten remordimiento alguno por el daño que causaron, que fueron personas sin empatía, personas que te dañaron a ti, a tus hijos, a tu familia, tal vez dañaron tu economía, te robaron, te mintieron, te estafaron, fueron infieles, y no solamente eso, sino que al terminar la relación además te hacen quedar a ti como el loco o la loca y te siguen difamando con las personas y te siguen llamando, pues del modo que te quieran llamar, ¿no? Pero hablando con los demás mal de ti, este tipo de personajes, que además del daño que causan no se hacen responsables de lo que hacen. Entonces siempre tú vas a ser el culpable porque estas personas nunca van a pedir perdón, y si lo piden no va a ser un perdón genuino, sino que va a ser porque realmente quieren obtener algo del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando decides no perdonar al narcisista? Porque realmente es una persona que hirió demasiado, que mintió demasiado, que te agredió mentalmente, en muchas ocasiones físicamente, destruyó muchas cosas a tu alrededor. Fue como un huracán que pasó y no respetó absolutamente nada de ti, no le importó nada. Entonces, ¿por qué es importante saber el hecho de no recomendar a la víctima inmediatamente después de la relación con el narcisista que perdone? No puedes obligar a la víctima a perdonar al narcisista. ¿Por qué? Porque sería revictimizar a la persona. Realmente hay psicólogos que están especializados en esto, que hablan sobre este tema, y se dice que cada vez hay más gente que no sabe de esto. Yo llegué a ser una de esas personas que no estaba informada y que siempre pues yo aconsejaba perdona al narcisista, pero realmente las personas que no saben o que no han estudiado de este trauma psíquico, recomendar el perdón de los agresores narcisistas como forma de sanidad realmente es falsa. El consejo realmente pues sí viene muy del lado bíblico, del lado de Dios, pero realmente para las personas que no tienen conocimiento de este tema, no creas que es tan sencillo. La gente te va a decir como siempre, ya suéltalo, ya supéralo, pero solamente las personas que hemos sido víctimas de narcisistas sabemos lo que realmente se vive con estos seres, y solamente nosotros sabemos lo que cuesta soltar a una persona enferma que destruyó todo a su paso, ¿no? Entonces, sí, realmente este consejo de perdona se escucha muy lindo, se escucha muy buena onda, y la gente que te dice ya pásalo, en vez de ayudarte te revictimiza. Entonces, ¿cómo vas a ocultar? ¿Cómo se oculta con la palabra te perdono un fraude a las víctimas que realmente no tienen ni conciencia en ese momento que les digas perdónalo? Realmente son personas que quedan completamente destrozadas, completamente abducidas, completamente violadas de su mente, porque realmente fuimos víctimas de seres nefastos que violaron nuestra psiquis. Entonces mentalmente te destruyeron. Entonces no se recomienda el perdonar antes de sanar una herida. Tú no puedes perdonar a alguien que hizo un daño de este tipo sin haber sanado, porque realmente no va a ser un perdón tampoco genuino, así como tampoco es el arrepentimiento nunca genuino de un narcisista. Entonces, obligar a una persona a que perdone realmente a un narcisista es como
pues realmente entrar en la misma mentira que ellos te generan cuando mienten y hieren. Entonces, realmente la víctima no va a sanar con ese cuento de perdónalo y Dios te va a sanar. No, las cosas no funcionan así cuando fueron víctimas de narcisistas. No es cierto, no existe eso en absoluto con una víctima de narcisista. El perdón del agresor es el resultado y no la causa de la curación psicológica. ¿Ok? Entonces, pretender que una persona víctima de narcisista perdone y pretender que cure porque perdona, realmente es pretender que el trauma nunca existió. Entonces no se puede hacer eso con una persona que es víctima de un narcisista. Si tú sabes de alguien que está pasando como víctima de narcisista y quieres sugerirle el perdón, no se lo sugieras, porque lo único que vas a hacer es revictimizar a esta persona y va a sentir que no le entiendes. Entonces, perdonar a quien te ha maltratado es darle una nueva oportunidad para que te siga haciendo lo mismo. Entonces, realmente necesitas más bien poner límites y poner un basta y después de una terapia para sanar, decidir si es el momento de perdonar. ¿Por qué? Porque los narcisistas nunca piden perdón, tampoco reconocen o aceptan su responsabilidad del daño que te hacen. Entonces, la recomendación de decirle a una persona víctima de narcisista que perdone pone a la víctima en el peligro de retornar con este tipo de relaciones tóxicas, de volver con el psicópata, de volverse a enganchar a su víctima una y otra vez, de regresar al mismo lugar. Entonces, cuando una persona víctima de narcisismo va y busca la ayuda, y si lo primero que le dicen, porque sobre todo en las iglesias se da mucho eso, es que perdónalo y suéltalo. O vuelvo a lo mismo, el cuento de ora por él, Dios lo puede cambiar, perdónalo y tal vez Dios te lo puede regresar. Como uno está en esa parte de la disonancia cognitiva, si decides en ese momento seguir este consejo, que lo único que hace es revictimizar nuevamente a la víctima y hacerle que vuelva en muchas ocasiones con el psicópata con el cuento de que Dios un día lo va a cambiar. Los psicópatas no cambian, los narcisistas no cambian y es algo que las personas tienen que comprender para que no sigan revictimizando a las parejas y que no las sigan engañando con el cuento de que con un comportamiento o con una oración este tipo de psicópatas van a cambiar, porque estas personas no cambian. Entonces, las condiciones para una persona que tiene ya inteligencia emocional, hay condiciones para perdonar. Realmente la persona tiene que reconocer su error, tiene que sentir arrepentimiento, tiene que proponerse no hacerlo más, tiene que cumplirlo además. Entonces los psicópatas no van a hacer esto, ellos no cumplen ni siquiera los maltratadores lo hacen. Entonces ya no hablemos de narcisistas o psicópatas. Entonces, ¿cómo yo voy a perdonar a otra persona que no quiere cambiar? Entonces, realmente esa proposición que le hacen a las víctimas que consideren a los maltratadores maestros que les enseñaron lecciones de vida, porque eso se usa mucho ahora, ¿no? Te perdona a quien te hizo daño, es una lección de vida para que crezcas. Para nada es así. Los maltratadores solo buscan un interés egoísta, entonces hay que verlos como tal. No son maestros de vida. Fue un psicópata, fue una persona que quiso destruirte, no fue un maestro, no fue una enseñanza de vida. Entonces, las lecciones de vida se aprenden, pero no con maltrato, sino a pesar de ¿me entiendes? Obvio, esto te va a servir como una pauta y una regla a seguir para aprendizaje, pero no es que hayas tenido que vivirlo para aprender. Entonces, no es que uno vaya por la vida con un letrero de necesito aprender a perdonar, ojalá y se me aparezca un psicópata. Pues no, obviamente nadie que supiera lo que es vivir una relación con un narcisista pediría esto. Entonces es una locura pedirle a la víctima o no comprender a la víctima o ver a la víctima como está loco o loca porque no quieren perdonar, está amargado porque no quiere soltar. No, es que realmente lo que pasó por encima de esa persona fue un trauma psicológico, un evento el cual causó demasiado daño, que pudo haber matado a la persona. Entonces, generalmente las personas que cuando fueron víctimas de narcisismo se les dice que perdonen a toda prisa, y es realmente una realidad muy dura y amarga, porque además perdonas obligado.
Entonces no estás perdonando realmente, porque además se te viene el pensamiento dentro de la disonancia cognitiva de que el problema soy yo. Además, o sea, de que él me hizo, yo tengo que perdonar, y además yo tengo que lidiar con esta parte de la mente en la cual yo me siento víctima nuevamente del narcisista. Entonces realmente hay que curar primeramente la herida y considerar realmente que necesito una terapia en la cual necesito sanar a profundidad, porque además las personas que fuimos víctimas de narcisistas traemos cargando muchas heridas emocionales de la infancia. Entonces no se trata de un perdono y Dios me va a sanar, perdono y la sanidad viene a mí. No es así. Perdono y trabajo en mí. Si fuera tan sencillo, pues todo el mundo estaríamos por la vida sin hacer daño, y desafortunadamente aún las personas que no somos víctimas de narcisistas, en alguna ocasión llegamos a herir sin quererlo. ¿Por qué? Porque no hemos sanado las heridas de la infancia. Entonces no se trata de solamente, ay, perdono y ya se acabó el dolor. No, tenemos que aprender a dejar de revictimizar a las víctimas y obligar a decir, perdónalo y suéltalo, porque si no lo perdonas y sueltas, no vas a poder vivir en paz. O sea, además revictimizar a la víctima exigiéndole un perdón que ni quieren ni pueden otorgar hasta que no estén curados. Entonces, nada de eso de decirle a la persona, perdona, tienes que sacar de tu vida a quien te maltrata. La primera vez debe ser la última. No existe ninguna buena razón para permitir que tu maltratador pueda recomenzar la tarea de destruirte. Entonces, si yo decido perdonar desde el momento en decir, te perdono, y como ya te perdoné, o sea, como se perdona a una persona normal de te perdono y te dejo entrar nuevamente en mi vida, pues obviamente va a suceder lo mismo. Con las víctimas de narcisistas el perdón no funciona de esa manera. A lo que quiero llegar en este video, no quiero que tú pienses que el no querer perdonar al narcisista te hace una persona mala. Realmente lo que pasó en esta situación tan fuerte es realmente que pasaste por una relación desastrosa en la que casi, pues tal vez podría llamarse así, te matan. Entonces no obliguemos a las personas que acaban de salir de una relación narcisista a hacerles la creencia que tienen que perdonar a fuerzas. Realmente tienen que sanar primero, tienen que limpiarse primero de esta relación tan tóxica, tienen que poder sanar la herida y curarse a sí mismos para después poder otorgar un perdón que no se está pidiendo, pero por el bien de uno mismo, entonces sí decidir perdonar y soltar. No me estoy refiriendo a no perdonar nunca, me estoy refiriendo a que no puedes obligarte ni a ti mismo a perdonar si no quieres. Si te sientes culpable porque no puedes perdonar al narcisista, no te sientas culpable. Realmente lo que te hicieron fue una abducción mental, realmente jugaron con tus emociones, realmente trataron de destrozarte y destruirte. Son personas malas que no tienen otra cosa que hacer más que andar destruyendo por la vida. Entonces no es que si no perdonas no vas a avanzar, no. Primero tienes que sanarte para poder perdonar realmente y poder soltar entonces sí al narcisista y seguir tu vida sin el narcisista. Pero no es recomendable que obligues a una persona que fue víctima de narcisismo a perdonar o a inducirlo o a decirle te va a ir mal si no perdonas y por eso Dios no permite que avances. No, idea errónea. Si esto te están haciendo creer realmente y eres o fuiste víctima de narcisista o eres víctima de un narcisista, en este caso no estás obligado a perdonar de primera instancia. Estás sí responsable de sanar, porque necesitas sanar y tomar responsabilidad de tu vida para poder sanar y después tomar la decisión de perdonar y soltar. Normalmente si perdonan antes de poder sanar, lo que van a hacer es que en muchas ocasiones vuelven con el narcisista y no es la idea. La idea es de que tú te sientas completamente sano, completamente libre y puedas seguir tu camino libre de narcisista. Y es ahí cuando viene la sanidad que tú mismo, ya estando sano, tú mismo vas a decidir el perdón, porque tú mismo te vas a dar cuenta que ya no vale la pena seguir cargando a este ser humano tan nefasto y que ya
decides tú mismo vas a empezar, no puedes obligar a una víctima narcisista a dejar de un día para otro la conducta de lo que está haciendo, o llamarle loco, o llamarle enfermo, porque sigue checando las redes, o porque está haciendo esto, o porque no logra el contacto cero. Entienda que realmente una víctima narcisista no es una terminación como una relación normal, no es como cuando cortas con tu novio en la secundaria, no es eso. Una víctima narcisista deja muchos destrozos mentales. A las personas que no conocen de estos temas, por favor, infórmense bien realmente, no juzguen a las personas víctimas de narcisistas porque solo revictimizan más a la víctima. Sí se puede dejar de ser víctima, no toda la vida se es víctima de narcisista. Yo ya no soy víctima de narcisista, pero hay muchas personas que acaban de salir y lo son. Entonces tratemos de ayudar a las personas que han sido víctimas de narcisistas y no juzguemos a primera instancia porque no quieren perdonar o no quieren soltar, al decirle, ya suéltalo, ya pasa la página, ay no, estás loco porque sigues en lo mismo. No, la persona que fue víctima de narcisista pasó por un trauma muy fuerte, entonces necesita ayuda para poder salir de este trauma y para poderse levantar. Evitemos, de verdad, así lo digo, evitemos que la víctima enferme más, que la víctima realmente caiga en depresiones fuertes o que llegue en algunas ocasiones hasta terminar en hospital psiquiátrico, porque lo hay, o termine suicidándose en muchos casos porque revictimizamos más a la víctima. Entonces hay que aprender primero a lidiar con el dolor, a sanarlo, y cuando ya sane, en ese momento la víctima va a decidir perdonar, porque cuando ya sanas la herida, tu mismo cuerpo requiere perdonar. Entonces enfoquémonos primeramente en la sanidad y no en obligar a la persona a perdonar, porque no es obligación de la persona perdonar, y menos cuando la otra persona no está pidiendo un perdón o no hay un remordimiento tal. Tengo que sanar primero para poder perdonar. Entonces trabajemos en la sanidad interior, trabajemos en limpiar la herida, en sanarla, y eso mismo te va a conllevar a poder perdonar al narcisista. Les pido que si tienen algún tema del que quieren que hable, me escriban en la cajita de abajo, con mucho gusto estaré hablando de esos temas. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.